Nuevamente, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarse el día de hoy con nosotros. En nombre de Programas Abiertos de Executive Education, les quiero dar la bienvenida a este webinar. Em, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre cómo la IA no lo reemplazará, pero un modelo de negocio con IA sí. En esta ocasión nos acompaña el profesor Tito Neira. El profesor Tito es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia con MBA y doctorado en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad de los Andes, con más de 25 años de experiencia en empresas e instituciones nacionales e internacionales. Ha liderado la implementación de proyectos de analítica, datos e inteligencia artificial en diversos sectores. A lo largo de su carrera ha liderado la estrategia de datos en empresas como El Tiempo Casa Editorial, Scotiabank, Banco de Bogotá y Aval Digital Lab, donde diseñó e implementó estrategias de datos que integraron áreas como ingeniería de datos, gobierno de datos, analítica avanzada, visualización de datos, CRM, marketing tech e inteligencia artificial. Su enfoque está orientado a la generación de valor mediante la optimización operativa y la innovación en productos y servicios para estas organizaciones. Es reconocido en el Top 100 Corinium Global de Innovadores en Datos 2023-2024. Actualmente es profesor de estrategia de datos en distintos programas de posgrado en la Universidad de los Andes y advisor en inteligencia artificial para diversos emprendimientos, incluidos dos propios, Cellit9 y Ney. Profesor Tito, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Desde este momento te cedo la palabra. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Toca actualizar la foto. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá em, con el interés de hablar de modelos de negocios impulsados por inteligencia artificial. Parte de la charla que les traigo hoy de estos 20, 25, 30 minutos que pasemos, me pueden ir lanzando preguntas ahí por el chat para al final tratar de responderlas. Em, es basado en la experiencia de qué, de uno en empresas tratar de transformar los modelos de negocios actuales y dos, en emprendimientos propios, buscar impulsarlos con inteligencia artificial. Em, Siempre que doy estas charlas, conferencias, asesorías, bueno, el resto de cosas que hago, arranco con, digamos, si uno quiere hacer una implementación de IA, tiene que estar dispuesto a transformar sus procesos. Eso es, digamos, y cambiar parte del modelo de negocio, hacer ajustes, porque si no hago los ajustes necesarios, pues no le estoy sacando el mayor provecho al potencial de este tipo de tecnologías. Entonces voy a empezar a compartir. Como les digo, me pueden mandar las preguntas por el chat. Vamos si tenemos la respuesta, poder hacerlo, tratar de responder sus preguntas. Entonces, un poco la lógica es similar a la frase que dice si la IA me reemplazará como profesional. Eh, pues definitivamente, si mi tarea pues no es operativa, no. Pero un profesional que use IA sí puede ser que me reemplaces. Traemos esa analogía, em, haciendo una metáfora asociada al modelo de negocio. Entonces, lo mismo ocurre, digamos, cuando compito entre organizaciones, definitivamente un modelo de negocio que integre IA sí puede empezar a o tener menores costos, mayor eficiencia operativa, o, por ejemplo, ahorita traigo unos ejemplos ahí con nombres ficticios. Pero, por ejemplo, el tema de personalización sí empieza a ser un diferencial, lo puedo habilitar más fácil, me puede dar una diferencia frente a lo que está haciendo la competencia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer la primera parte de preguntas que no se hacen en las juntas directivas. Tres trampas que bloquean, digamos, a nivel de C-level, poder generar ventaja con IA, porque per se solo comprar la inteligencia artificial, pues no me da ninguna ventaja, esto también lo menciono en mis charlas.
Hoy día, pues cualquier persona que tenga o empresa $20, $2.000 al mes, pues la puede comprar y ya la tiene. Vamos a responder o perdón, a hablar de cuatro dimensiones que trabajando en mi tesis doctoral y pues observándolo en diferentes empresas pueden ayudar a generar esa ventaja en mi modelo de negocio basado en IA. Algunas preguntas que se pueden llevar o las pueden responder internamente, se las entregaremos el día de hoy. Sobre esos cuatro y como les decía, si ustedes pueden ir enviando sus preguntas, las que tengamos la respuesta aquí, las respondemos en vivo. Pues vamos a arrancar con la primera parte. Normalmente cuando vamos a una junta directiva, hay un artículo de McKinsey que también se los compartimos en algunas de las formaciones y dice el menos del 4% de roles directivos, niveles uno 2 y 3, han tenido experiencia técnica. Y si ustedes van a ver ahorita, si bien no se espera que sean técnicos, lo ideal es que uno sí tenga un entendimiento de lo que puede generar con los datos y la inteligencia artificial para poder generar disrupción en su modelo de negocio. Entonces, algunas de cifras, digamos, que se encuentran en el mercado, uno dice, el 87% de los líderes ya adoptaron IA. Entonces, sí, adopción hay, y eso lo ve uno en los salones de clases, en las conferencias. Hace 3 años, cuando hablaba uno con directivos, pues de pronto hablaban, tengo unas áreas de data science, pero hoy día el uso de herramientas como GPT, Cloud, Anthropic, Gemini, Copilot, ya es más difundido entre los diferentes roles directivos, que es como pues el rol que le va a dar ese norte a la organización para generar esa ventaja competitiva. Sin embargo, algunos estudios mencionan que en menos del 30%, yo diría puede ser menos, reporta impacto real en el EBITDA. Entonces, este es uno de los puntos que trabajamos en algunas de las sesiones en la formación para directivos y es cómo medimos valor y más importante, cómo lo llevamos a nuestra contabilidad, a nuestro P&G, a nuestro balance. Cómo volvemos nuestros algoritmos un activo, cómo volvemos nuestros datos realmente un activo que se reporte en la contabilidad de la empresa, digamos que es donde finalmente se va a ver el impacto. La inversión, yo creo que esta cifra ahorita es más grande este año. La inversión en herramientas ha crecido. Em, 3X, yo diría que puede ser que mucho más, sobre todo por el acceso. Ay, mi madre, perdón, se me olvidó esta cosa. Ay, no, la presentación. Puede ser por el acceso a las tecnologías cada vez más fácil. Como les decía, de pronto uno paga $20, $100, $2.000, pero ya no se vuelve pues la complejidad que eran estos equipos hace un tiempo. Y em, aquí dice, una de cada cinco reporta captura de valor real, ya no tanto como el nivel de llevarlo al EBITDA de la organización. Y sin embargo, el resto de las compañías ven prácticas que hacen otros o se copian o tienen esa consultoría superficial en donde em, pues traigo casos de mi propia industria que funcionaba en otro lado. Algo típico es los porcentajes de mejora operativa en donde no contamos con que nuestras empresas en Latinoamérica hay muchos roles, por no decir que la mayoría, y no tienen como esas funciones exclusivas, sino el famoso rol del todero. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo podemos realmente capturar valor real de las optimizaciones si nuestra misma estructura organizacional, funciones y demás hace muy complejo que se capture ese valor? Entonces ahí hablamos hasta de cambio de la estructura, los roles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, em, bueno, tres trampas, porque como les mencionaba, la IA por sí sola no me da una ventaja. Y aquí, cuando empezamos el entrenamiento, hablamos de, uno puede ser la IA operativa, o sea, para mejorar ciertas cosas en la operación, pero como cualquiera la puede pagar, pues no me da una ventaja real frente a la competencia. Entonces, ¿cuáles son esas?
tres trampas que quisimos ponerle un nombre marquetero. Uno es consumir adopción, perdón, confundir adopción con estrategia, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, una es, en este caso, el ejemplo Chat GPT para todos, o Copilot para todos, o, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, pues puede ser una capa que uno dice, bueno, pues estoy entrenando, hay adopción, pero si no tenemos una integración real con otros sistemas, si no cambiamos nuestros procesos, el solo hecho per se de tener acceso a la IA no genera un impacto. En este banco Meridian ficticio, espero que lo googleé y no encontré otro, en el mundo uno que se llame así, pero son casos ficticios. Uno puede decir, yo puedo tener IA en atención al cliente, pero si no lo conecto con otros sistemas de la organización, realmente el impacto real que espero de esa área no se va a dar. Ah, sí, el 90% usa IA, en el 95% de mis procesos tienen IA, en lo que sea. Digamos, de pronto no está mal arrancar, pero el siguiente paso en el modelo de negocio es pues, poder medir valor real. También vemos cómo definir en dónde en mi empresa utilizar para generar ventaja frente a las otras. Obviamente no solo es la IA, y eso no nos lo vamos a cansar de repetir, sino hay una cantidad de tareas que se tienen que hacer dentro de la organización para que esto logre el impacto que queremos. Ya lo habíamos hablado, comprar tecnología, y esto no aplica solo para la IA, sino aplica en general para cualquier actualización tecnológica. Em, entonces, si bien cuando hacemos el entrenamiento hablamos de IA, vemos herramientas y demás, también acompañamos todo ese boom de las herramientas que pues realmente funcionan con la captura de valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos valor a partir del uso de la tecnología, que es diferente a la compra de tecnología? Y finalmente, pues decimos, y esa frase pues creo que la he escuchado en varios escenarios y es, todo el mundo ya está haciendo IA. Miren, yo como presidente, vicepresidente, ya en Gemini, en Copilot, en Cloud hago esto, ¿por qué el resto de la empresa no puede hacerlo? ¿Sí? Entonces, esa imitación o llevarnos exclusivamente por ese FOMO, esa nueva ola de adopción de IA, realmente no me genera la ventaja. ¿Sí? Sino de pronto los puedo alcanzar, hago lo mismo y demás. Aquí el grupo ficticio Cometa tiene un motor de recomendación de Amazon, pero no está aterrizado a tu mercado. Entonces, finalmente, uno dice, la IA no sirvió. No, es que no la personalicé. O sea, hay que hacer más temas alrededor de la IA que solo eso, copiar o comprar la tecnología y demás. Ahorita ya vamos a empezar a hablar de, listo, creo que en este punto algunos estarán, sí, ya sabemos lo que no es. Ahorita vamos a hablar de cómo proponemos generar esa disrupción en el modelo de negocio con IA, aunque se me quedó congelado. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? La organización, bueno, en el mejor de los casos tenemos datos, tenemos herramientas, tenemos talento técnico, presupuesto aislado, pero nos falta una estrategia clara que orienta la captura de valor, ¿sí? Es decir, es todas esas acciones en adición a tener los datos, las herramientas, el talento técnico que la organización tiene que hacer para poder capturar ese valor. Ahorita vamos a ver cuatro de ellas, o sea, también por el tiempo no vamos a barrer todo, pero sí vamos a ver cuatro de ellas que me pueden ayudar a generar el valor y a generar esa, potencialmente a generar esa disrupción en el modelo de negocio. Bueno, aquí están, digamos, las cuatro dimensiones que son, uno, los datos como activo estratégico, lo que les decía, ideal llevar ese discurso de los datos son un activo valioso realmente a la contabilidad. La IA como acelerador de decisiones, entonces es una mezcla entre datos, la IA para comprender esos datos, el modelo de captura de valor, es decir, cómo vamos a capturar valor con eso que vamos a hacer en IA. Y finalmente, un gobierno alrededor de la organización. A veces las personas hablan de gobierno como control, ¿cierto? Aquí es más como alineación
Obviamente también hay controles y demás, pero es más un habilitante, digamos, a esa ventaja competitiva del nuevo negocio. Y todas estas acciones integradas, porque a veces las tenemos desalineadas, creemos que puede generar esa ventaja competitiva para generar disrupción en mi modelo de negocio y así poder ganar la competencia en donde esté aplicando en los diferentes mercados donde participamos. Ahora, vamos a ir uno por uno con un poquito más de detalle. Como les decía, no es, o sea, no es todo el detalle, pero son como cuatro elementos claves que ahorita después de estas láminas también vamos a cerrar con esa integración. Entonces, Em, como les decía la frase, les decía la frase ahorita de el activo, ¿cierto? Aquí son, no son el nuevo petróleo, sino son un capital, ¿sí? Si ustedes trabajan, digamos, si hablamos de la palabra capital en el punto financiero, pues algo tengo que hacer con ese capital. No puedo tener un capital ahí porque se deprecia, ya no tiene valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se logra? Es decir, tenemos ese inventario de datos eh, cuantificado, sabemos qué es lo que me genera más valor, menos valor. Tenemos no solo un dashboard, al final un reporte, sino realmente que esos dashboard reporters se alimenten a través de pipeline de datos como capacidad y sabemos quién es el dueño de los datos y ese dueño sabe qué hacer con él. ¿Sí? Entonces, no es solo el front de la IA como herramienta, sino los datos que me potencian el uso de la IA. Aquí en este caso hipotético, entre comillas, claramente se pueden lograr, digamos, con los datos de comportamiento transaccional, entender mucho más al usuario, es decir, en este banco se detectó que podría generar 3x más valor hasta comparado con un modelo de scoring crediticio, ¿cierto? En donde históricamente los bancos vienen, en donde más valor encuentran son en sus modelos de scoring, pero en la transacción hay mucho más valor, ¿sí? Entonces, aquí hay una de las preguntas importantes que debemos hacer de nuestros datos es, ¿cuáles de los datos que tenemos no los tiene la competencia ni son replicables por mi competencia? Competir con datos. ¿Y por qué es importante? Yo les decía al principio, yo puedo comprar la IA con una tarjeta de crédito, pero cuando la mezclo con mis datos, ahí ya empieza a ser la cosa diferente, porque nadie más en el mercado, ni Google, ni Anthropic, ni Amazon, ni ninguno puede hacer eso porque ustedes tienen sus datos propietarios. Eso es lo que empieza a marcar un poco la diferencia cuando los trato como un activo estratégico. El punto dos, IA como acelerador de decisiones. Entonces, uno y algunas empresas se quedan solo en esta parte, es decir, yo logro usaría para automatizar, para predecir en la parte operativa, en lo táctico para tener modelos de recomendación y demás, pero no los, recuerden que esto es algo, digamos, de estos cuatro ejes se pegan a través de toda la organización para ese punto estratégico, con esta parte de abajo que les comentaba, que es esa integración de estos cuatro ejes para lograr esa ventaja competitiva. Entonces, volviendo a la IA, es uno de sus componentes. Como les decía, hay más componentes. Aquí queríamos hablar de los cuatro principales. También, pues lo podemos hacer a nivel estratégico, su simulación de escenarios, análisis prospectivo, una cantidad de información, por ejemplo, talleres de ideación, que lo ve uno mucho en redes, que hay muchas empresas vendiendo ese ejercicio del uso de la IA para innovar, etcétera. Aquí lo que decimos es, sí, está bien, pero integrémoslo con las otras tres dimensiones que estamos hablando el día de hoy. La tercera dimensión, perdón, la tercera dimensión es el modelo de captura de valor. Entonces, de nada nos sirve que nos genere el insight si no hacemos nada con eso, ¿sí? Entonces, tres ejemplos. Reducción de costos. En eso estamos, creo que muchas de las empresas podemos ver fácilmente cómo me puede ayudar la inteligencia artificial para mejorar mi parte inferior del PIG, en donde podemos disminuir, por ejemplo, en el caso de esta empresa de electricidad, el modelo predictivo de mantenimiento, eh, en donde con modelos predictivos de soporte o mantenimiento podemos reducir la operación, el costo de operación, de operar.
La monetización directa esta es indirecta porque pues, yo lo aplico sobre el modelo operativo y ahí entrego el descuento. La monetización directa, entonces, por ejemplo, scores de riesgo, en este caso esta aseguradora para brokers o intermediarios de seguros, entonces ahí ya no la monetizo directamente yo, sino a través de un tercer canal. Y otro de los ejemplos de captura de valor, la diferenciación de oferta, que era un poco lo que les decía ahorita, la hiperpersonalización es viable y sobre todo ahorita más con los casos de uso en diferentes industrias y con el uso de inteligencia artificial generativa. Aquí hay un ejemplo, digamos, no de marketing, sino eh, en el sector salud, mejorar la adherencia a tratamientos con recomendaciones personalizadas según las características del paciente. Mm, Entonces, pues al final se adhieren más al tratamiento y pues tienen mejor eficacia de los tratamientos aplicados en su enfermedad. Y el cuarto era lo que les decía, que es esa gobernanza, no la que frena, sino habilitando las capacidades. Entonces uno puede tener gobernanza de esta que no use NIA, los datos están bloqueados, es muy riesgoso, ¿cierto? Esto es una forma y bueno, ahí estamos protegidos, pero no explotamos al máximo los datos. Y en el lado derecho, una gobernanza que habilite, es decir, esta semana estaba con una empresa y cuando arrancamos los talleres y demás, decían, pero yo solo tengo la herramienta XX y con esa no podemos hacer todo. Y entonces tecnología y seguridad decían, esa es la herramienta corporativa y pues más o menos esa va a ser. Y después del trabajo de casos de uso, de identidad de los problemas, al final las mismas personas de seguridad, parte de la gobernanza de ella en esa empresa, dijeron, mire, la sorpresa entre comillas que les tenemos es que vamos a poder acceder a estos tipos de IA de manera segura, ¿sí? Eso es gobernanza habilitante, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no se garantice la seguridad en ese caso de los datos, sino como yo con arquitecturas de datos, con arquitecturas de IA, facilito que el uso y la transformación del modelo de negocio se haga de manera adecuada. ¿Listo? Eso pasa, digamos, en muchas empresas con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, recordando, entonces, nuestra propuesta o la idea que les traemos en la charla de hoy es que esa nueva ventaja competitiva para diferentes modelos de negocio se da si articulamos estos cuatro elementos en el modelo de negocio nuevo que estemos fabricando. Ahora bien, como les digo, aquí son cuatro principales elementos. Hay otros que vemos durante el entrenamiento. Entonces, no solo pues la IA generativa y demás, sino cómo se articulan los diferentes elementos para la disrupción en el modelo de negocio y poder competir con inteligencia artificial. No quiere decir que sea lo único que se vea, porque hay empresas que de pronto el uso de la IA es más asociada a procesos, a mejora en costos y demás. Digamos, eso también lo abordamos, pero uno del tema core del entrenamiento es cómo vemos el uso de la inteligencia artificial para generar ventaja competitiva. Bueno, entonces, unas preguntas que creemos que pueden ser útiles para sus organizaciones si quieren tomar este pantallazo. Entonces, la empresa tiene un inventario de activos de datos, listo, check. De pronto uno dice, sí, lo tengo, con valor de negocio cuantificado, es decir, esos datos que tengo, ¿qué valor me están generando a la organización? Dos, ¿existe al menos un caso de uso de IA que haya impactado el P&L de forma medible? Es decir, yo le di estas herramientas de IA, si hablamos solo de IA generativa, a la empresa y está generando, estoy midiendo ese impacto. Sí. O sea, ya pasé los pilotos, ya pasé las pruebas y estoy midiendo el impacto. En la parte de valor tenemos el modelo de negocio tiene un componente explícito de monetización de datos o analytics, es decir, mi modelo de negocio tiene diferentes verticales de valor. Uno de esos, mire, por los datos, la analítica, la IA, estoy generando valores de manera específica. Aquí en gobernanza, solo, digamos, la gobernanza es mucho más amplia, ¿no? Pero aquí solo queremos destacar
dos elementos importantes, muy, muy importantes, y es cualquier cosa que queramos hacer con IA de cualquiera de sus tipos, generativa, no generativa, si los datos, si la calidad está mal, de ahí para adelante todo está mal. Entonces, es relevante para las organizaciones tener roles y responsabilidades sobre la calidad. Es uno de los valores que queremos destacar en gobernanza y el uso estratégico del dato. Es decir, muchas veces uno ve organizaciones que tienen proyectos de gobierno de datos y entonces vamos a organizar y darle calidad a toda la data. Entonces ahí la propuesta que nosotros ponemos es no, démosle data estratégica, ¿cierto? Pero tener la medida. Y su CEO, gerente, cabeza, usted como dueño de empresa, puede escribir en 2 minutos cómo los datos y la IA diferencian su propuesta de valor. Entonces ahí uno dice, ahí hay una, si yo puedo escribirlo, o sea, es que tener los datos y la IA en mi propuesta de valor, y ya saben, pues la propuesta de valor de cara a mi cliente final, da esto, ¿sí? Eh, si de pronto como referentes que he visto en pitch de sus empresas, por ejemplo, en Carvajal Tecnología y Servicios, o bueno, ahora se llama Carvajal Digital, o de pronto en Puntos Colombia, que he escuchado los pitch de estas dos empresas, uno dice, pues pucha, ahí explican clara, o de Avi, este unicornio colombiano, también en su pitch, uno lo escucha y dice, pues pucha, pues desde el pitch, ¿no? No conozco hacia adentro las empresas, pero yo diría, "Toma, aquí como que sí hay esa identificación de cómo los datos y la IA diferencian esa propuesta de valor final. ¿Listos? Entonces, como mensaje final, pues la IA ya llegó a las diferentes industrias. La pregunta es si el modelo de negocio o mi organización está diseñada para convertir el uso de esta nueva capacidad tecnológica en nueva, digo, no por lo nuevo, sino las nuevas oleadas que han venido, para convertir en una ventaja real en mi modelo de negocio. ¿Listo? Eso era lo que les quería presentar hoy. Ya vamos, Nati, no sé, con lo que tenías que contarles. Y ahorita vamos con las preguntas del Claro chat. que sí, profe. Muchas Súper, gracias mucho gusto. por esta presentación, por esta conversación que nos propones. Efectivamente, pues en este momento les voy a comentar un poco más sobre este programa de inteligencia artificial para directivos. Como pueden ver, vienen varias cohortes. La que inicia más pronto será de manera presencial acá en Bogotá en el mes de mayo. También va a haber una presencial en Bogotá en el mes de septiembre. Tenemos una nueva modalidad que es el IA intensivo, que va a ser para el mes de julio. Está un poco más reducido, pero como su nombre le indica, pues tiene una duración, digamos que una intensidad horaria mucho mayor para terminarlo más pronto, pero igual la cantidad de horas no se ve afectada. O sea, siempre el programa va a ser de 42 horas. También vamos a tener unas cohortes blended en Medellín, Cali, bueno, estas ya iniciaron, perdón, Cartagena, Medellín, Cali, pero bueno, también para que tengan en cuenta que en las distintas regiones pues se van abriendo también nuevas cohortes que son en modalidad blended. Entonces, el objetivo general de esta formación es que ustedes logren incorporar la inteligencia artificial a las dinámicas empresariales para lograr una mejor toma de decisiones estratégica y directiva, comprendiendo sus oportunidades y desafíos, su aplicabilidad, escalabilidad e impacto organizacional. Los módulos que vamos a ir viendo son primero una breve introducción a la IA. Vamos a ver la IA y la estrategia organizacional. Siempre vamos partiendo de este supuesto mucho más amplio que es no solo entrar directamente a, no sé, hacer prompting, a mirar una herramienta, sino antes que todo, revisar ese marco general de la organización y cómo la IA o las distintas tecnologías sí se articulan y sí aportan valor a esa estrategia. Por eso empezamos como desde esta área de revisar un poco la IA y la estrategia organizacional, de revisar la estrategia de datos para la adopción de la IA
Luego sí entramos en un módulo que es mucho más práctico, que es el de tecnologías disponibles y casos de uso en la IA. Empezamos también a entrar mucho más profundo en esos casos que ustedes van a definir en pues para su trabajo final. Luego vamos a revisar cómo definir eficientemente un caso de uso en mi organización. Vamos a abordar también la parte de talento y cultura organizacional, o sea, qué necesito para que realmente los equipos que están involucrados en todas estas transformaciones que nos estamos imaginando realmente puedan hacer para que eso sí sea una realidad, ¿sí? Para que esta estrategia de datos, esta introducción de la IA, sí sea también como acogida desde el talento y desde la cultura organizacional. Vamos a mirar la evaluación de viabilidad y factibilidad de un caso de uso de IA y finalmente vamos a hacer la presentación ejecutiva del caso de uso. Este caso de uso ustedes lo van a ir tratando en los distintos módulos, es decir, que es un programa que les deja como un entregable muy claro, les deja esa posibilidad de realmente aplicar y llevar a una situación o a un problema real que ustedes estén evidenciando en sus organizaciones y los vamos acompañando paso a paso para que esto se dé. Además, desde este año hemos implementado una nueva estrategia que son las tutorías. Entonces, ustedes después del módulo de cómo definir eficientemente un caso de uso van a tener una tutoría y antes de la presentación ejecutiva del caso van a tener también otra tutoría acá con nuestro profesor Tito Neira y de esta manera pues también van a lograr afinar mucho más todas esas dudas, esas inquietudes y esa casuística puntual que seguramente ustedes van a ir identificando al hacer este trabajo. Esta es básicamente como la información del programa. Si ustedes tienen alguna duda respecto a lo que nos ha compartido el profetito o también lo que les acabé de compartir sobre el programa, pueden dejar la pregunta en el chat, también pueden levantar la mano, nos pueden dejar sus dudas. También Lisette, que es nuestra asesora de programa, va a dejar ya en un momento un Forms. Este Forms ustedes lo pueden diligenciar para dejar sus datos si están interesados en el programa y así pues ella los podrá contactar para brindarles la información mucho más precisa, mucho más aterrizada al respecto. Adicionalmente les voy a dejar también, permítanme buscar el link, voy a buscar para ustedes la landing del programa para que ustedes ahí también puedan consultar la información mucho más detallada en términos de cronogramas y demás. ¿Listo? Aquí ya en el chat, como pueden ver, está eh, nuestro link al Forbes. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Mientras tanto, pues un agradecimiento especial al profetito por habernos acompañado, por compartirnos esta información tan valiosa. Y por su tiempo, como siempre, que dispone para este espacio con nosotros, profe. Muchas gracias. Súper, gracias a todos. Gracias. Bueno, Muchas muchísimas gracias gracias. a Buena todos. tarde. Hasta luego. Tengan Gracias, una hasta buena Gracias. tarde y Hasta luego. buen luego. descanso. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.